Esteban, somos el grupo número 2. Nuestro tema exponeré el español de América. Aquí verán las diferencias, algunos lenguajes y algunos elementos y más sorpresa que le tenemos a través de nuestra exposición. Hola, mi nombre es Israel Ortiz y este grupo estará hablando cómo se introduce el español en América, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus conquistadores, entre diversos temas. Nadie se puede creer que la maravillosa comunicación gozada en la actualidad por más de 400 millones de habitantes sea el fruto del azar, o sea, de una aventura de que unos navegantes pensaban llegar a tierras ya conocidas de Asia, esto es, a la India. Todos conocemos la historia de Cristóbal Colón, este hombre que impactó todo el continente, tanto americano como europeo, africano y asiático. O sea, el descubrimiento de este hombre fue un descubrimiento global, la cual todos estamos incluidos. Pero este hombre pensaba llegar a la India, tanto así que pedía refuerzos a la reina Isabel, a Carlos I, a Juan III, a personas importantes de aquella época, de aquel entonces, para que le suplan sus necesidades económicas y políticas. Vemos como este hombre recibe rechazos de Carlos I, de Juan III, pero la reina Isabel y el rey Aragón lo pensaron por algunos meses. Sin embargo, ya a Colón se le habían acabado las esperanzas ya de estar en ese viaje tan apreciado por él. Sin embargo, luego de unos meses, o sea 4 meses después, el 8 de agosto del año 1492, es el día la cual este hombre recibe la aprobación de la reina Isabel y del rey Aragón para que ejerza su viaje, y él iba a ganar solamente el 10% de lo que conseguía en esa aventura. Este era un nuevo reto para este hombre. Sin embargo, él se lanzó a buscar tierra conocida, pero no tanto conocida, sino la India, para hallar diferentes tipos de comercio. Lo que no se imaginaba Colón era que la tierra era totalmente más grande de lo que él pensaba. Mucha gente pensaba que la tierra era plana. Muchas personas pensaban que era plana, pero Colón y otras personas más sabían que la tierra era redonda. Pero lo que Colón no se imaginaba era que la tierra iba a ser tan grande. Entonces él trazó su ruta partiendo desde el puerto de Palos, o sea, una isla al oeste de África, que fue su última parada antes de llegar al continente americano. Sin embargo, de ahí él pensaba llegar al continente asiático tomando una ruta más o menos circular para llegar a la India. Lo que él no sabía era que la marea y el mundo iba a ser tan grande. Al ser tan grande, siguió de largo para el oeste y llegó a una isla llamada Guananí en las Bahamas. Y cuando quitaron tierra a la vista, todos pensaron que llegaron a la India, pero lo que ellos no sabían era que frente a sus ojos se abría un nuevo continente, lleno de grupos humanos, de lenguas sin fin, de imperios, de culturas alucinantes. Ahí llega la lengua española para ofrecer una nueva manera de ver al mundo. Aunque al principio ellos hablaban era por señas o a través de intérpretes nativos españoles, las cuales podían facilitar como la comunicación entre ellos. Así llega la lengua española a América. Mi nombre es Daniela Polanco y yo voy a estar hablando sobre los orígenes del español en América. A la hora de abordar el estudio del español en América, durante la época colonial importa mucho saber que el español fue quien llegó a América, ya que esta era una lengua unitaria. Y debemos de saber cómo evolucionó en el nuevo territorio a medida que la lengua es indispensable a los individuos que las hablan en circunstancias sociales y culturales. Importa mucho datos determinantes: su procedencia social, su origen regional, sus ocupaciones, su distribución territorial y su nivel cultural. Este conjunto de variedades lingüísticas, junto con el análisis de fuentes documentales escritas de carácter público y privado, es lo que se maneja hoy en día para el estudio de la evolución y origen del español en América. El español en América es el conjunto de variedades del castellano español americano durante la llegada de los españoles a finales del siglo XV y principales del siglo XVI hasta la actualidad.
incluyen el 90% de los hispanohablantes del planeta. Es el idioma oficial de varios países, los cuales están Argentina, Bolivia, China, Ecuador, Cuba, Colombia, Nicaragua, Honduras, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También es oficial de Estado Libre de Puerto Rico. Todos estos territorios conforman la región denominante de Hispanoamericana. El proceso de hispanización americana fue lento, ya que las lenguas amerindias indígenas se mantuvieron vivas hasta el siglo XIV. La mayoría de las lenguas indígenas fueron desapareciendo durante la llegada de los españoles. Por muchas razones se fueron después de la colonización y explotaciones de América del Sur y otras naciones. Las lenguas indígenas, así el sustrato autóctono del español en América, fue quien se consideraba en aquella época cuando los españoles llegaron a América, donde se empezó a usar el español en América. El español en América tiene ciertas características que se dividen en tres. Está lo que es el nivel o plano fonético, que es decir, la pronunciación, a cómo suena el idioma, fonemas que tiene esa palabra y los sonidos también. Entre el nivel fonético está lo que es el ceseo. El ceseo es el fenómeno más representativo del español en América, que existen varias grafías, que los cuales está lo que es la C, la S y la Z, que se vuelven equivalentes. También está lo que es el yeísmo. Utilizan varios españoles, utilizan yeísmo que representan bajo la pronunciación de la doble L, que es idéntica a la Y cuando esta se pronuncia como consonante. También está lo que es el uso del pronombre ustedes. El uso del pronombre ustedes, los españoles lo utilizan en plural de ustedes, cumplen de la función de segunda persona del plural, sustituyendo de vosotros, que solo se usa en España. El segundo nivel o plano es el nivel morfosintáctico. El nivel morfosintáctico es cómo se construyen las palabras, cómo se combinan y los morfemas y las raíces. Entre está lo que es el voceo. El voceo se denomina voceo a la aplicación de las palabras voz asignada a una sola persona o destinario. También está lo que es el uso frecuente de diminutivo andadito. Los diminutivos son afijos derivativos que identifican el significado de una palabra y un sustantivo. También está lo que es la alberización de adjetivo. La alberización de adjetivo es convertido en adverbio y solo se usa en masculino singular y no admite variaciones. También está el tercer nivel o plano, que es el nivel léxico. El nivel léxico es la formación de palabra y composición, es decir, es la unión de varios lesemas y que predomina el texto positivo y específico. Entre está lo que es el uso frecuente de arcaísmo. Se denomina arcaísmo al elemento lingüístico que estuvo utilizado marginalmente en contexto muy específico, pero usado en la época anterior. Hasta aquí mi exposición. Buenas, mi nombre es Joyce Susan de León y en esta ocasión voy a estar hablando acerca de la formación del español en América. Para iniciar, voy a comenzar con una definición de lo que es el español, que es una variedad del castellano y el español que se hablaba en todo el continente americano desde la llegada de los españoles. Cuando Colón llegó en 1492 a la Española, esta ya se encontraba consolidada con el idioma. Una vez resituada la lengua, surgieron etapas cronológicas de acuerdo a su periodización temporal que formarían parte de la conformación y variedad lingüística del idioma. En primer lugar, podríamos decir que estaba el contacto con las lenguas indígenas y años más tarde con las africanas.
Esto trajo y generó algunos debates acerca de la influencia que tuvieron en la forma léxica y fonética en el idioma. En segundo lugar, el proceso de nivelación dialectal, lo que ellos denominaron la criollización, la cual consistía en la variedad del español hablado en América. Su formación proviene de andaluza, y andaluza era una comarca medieval, y de esta era que provenían los primeros hablantes del castellano. En estos dos, el castellano y andaluza, no había mucha diferencia, pues se hizo una conjunción de estas dos variedades dialectales, la cual llegó a considerarse como un factor nivelador del español en América. Con la importante contribución de los andaluzos en el español, en momentos de la conquista, en esto surgieron algunos rasgos dialectales, los cuales se pudieron encontrar en América, los cuales fueron los leoneses, los navarros, los aragones, los emigrados de Castilla, y no cabe duda de que estas emigraciones tuvieron una parte en la formación del español. También en medio de esta surgieron algunos lenguajes a nivel léxico, los cuales fueron los arahuacos, los nahuatl, los quechua, los arahuanos y el guaraní. El español de América es la lengua de 19 países hispanoamericanos. La causa de su expansión fueron los descubrimientos, las conquistas, las colonizaciones que hicieron los españoles en cada uno de los continentes. En la formación del español influyeron diferentes lenguas indígenas, las cuales contribuyeron al proceso de colonización española, creando así una diversidad dialectal en el mismo. Entre estos factores que surgieron, podemos decir que el contacto con estos indígenas fueron los que comenzaron con la colonización, caracterizada por una adaptación entre las modalidades idiomáticas, y durante las primeras etapas de la llamada hispanización hubieron muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes, y debido a esto no podían comunicarse, lo cual utilizaban algunas señas para poder entender qué era lo que se decía, o utilizaban algunos esclavos que ya tenían tiempo y conocían por lo menos alguna de las lenguas para poder comunicarse. Debido a esto, la Iglesia Católica fue un ente de la expansión del idioma, los cuales crearon establecimientos e instituciones educativas para que instruyeran a los niños, y así el idioma comenzara a difundirse y a expandirse como una forma de utilizar el idioma como una principal manera de comunicación entre cada uno de ellos. Existieron algunos elementos en la formación, o algunos factores en la misma, que fueron el elemento indígena, la diversidad idiomática sociocultural de los colonizadores, es decir, que como ellos tenían un idioma y encontraron en un lugar donde no podían comunicarse, sino que lo hacían a través de señas para poder entender más o menos lo que querían dar a expresar, y otras lenguas que influenciaron en la misma lengua. Acá vemos una imagen que muestra la diversidad que había en las culturas, la cual dio lugar a la formación del español. Esta imagen que mostramos aquí muestra las personas que estaban en Perú, los que eran de Colombia, los que estaban en diferentes lugares, que tenían culturas diferentes, había diversidad, pero a pesar de todo eso, el idioma ha prevalecido y ha seguido evolucionando en su formación. En conclusión, el español es un mosaico dialectal muy amplio,
por el cual nosotros nos podemos comunicar y podemos utilizarlo como un instrumento de comunicación en todo lo que es el Atlántico. Y cada uno de los hispanohablantes utilizamos este medio para poder comunicarnos y poder entender qué comunica cada persona. Espero que le haya gustado mi exposición. Hasta aquí ha sido. Espero que se encuentre bien, maestra. Nosotros por acá continuamos tomando las medidas de prevención y quedándonos en casa y trabajando como debe de ser. Así que muchas gracias y espero que le haya gustado. Espero que se cuide y que todos allá en su casa se encuentren bien para seguir hacia adelante. Mi nombre es Yulesis Esteban. Ahora voy a estar hablando sobre mi tema, que es ¿cuál diferencia hay entre el español hablado en América y el español hablado en España? Con frecuencia nos preguntan acerca del español hablado en España y el español de América Latina. Si bien hay diferencia entre las variedades del español, lo que hay que tener en claro es que el hispanohablante puede entenderse entre sí, ya sea en Cádiz, Cusco, Salamanca o en Santo Domingo, en esas 4 terminaciones. ¿Por qué hay diferencia? Cuando los colonizadores españoles viajaron hicieron su país por el mundo para difundir la palabra de Dios y cambiar sus metales preciosos en su tierra natal. Una lingüística llamada Mathware inventó el término lag o retraso colonial para describir la lengua hablada en las colonias, pero esta no estaba al día con las ignoraciones del idioma en su país de origen. Cuando los colonizadores británicos viajaron a Estados Unidos, FAL era común más en su versión latina en británico e inglés. Tiempo después, la palabra antigua FAL se volvió absoluta en Gran Bretaña, pero cogió prestado un término francés. Esta sigue siendo utilizada en Estados Unidos, pero este proceso ocurre en el vocabulario, pero también en la gramática. Un grupo de inmigrantes de todas las partes de Europa trajeron sus tradiciones lingüísticas a América Latina, pero estos, a su vez, al encontrar diferentes tradiciones lingüísticas, también se dieron cuenta de su dialecto social de los locales. Mi nombre es Maciel Roa y hoy le estaré hablando sobre el andalucismo del español en América. El andalucismo en América. Desde un punto de vista lingüístico, el andalucismo se sostiene fundamentalmente sobre rasgos fonéticos, no exclusivos del andaluz, pero sí comunes a los dialectos meridionales. Los dialectos meridionales son los más diferenciados, como la pérdida de la O y la aparición de la S. Por ejemplo, moca, mosca, lo hombre, los hombres. La teoría del español en América. Esta teoría tuvo una formación en los trabajos del autor alemán Max Leopold Wagner, quien observó similitudes entre las tierras bajas de América y la variante lingüística andaluza, por lo que llamó la aparente teoría climatológica. Esta teoría sufrió diferentes matizaciones debido a varios autores. Uno de ellos fue Richard Menéndez Pidal, quien señaló la conveniencia de hablar de las tierras marítimas o de flota y de las tierras del interior. Las tierras marítimas o de flota eran aquellas que tenían un contacto habitual con los barcos que llegaban de España. El apoyo definitivo a esta teoría lo proporcionó el estudio de Peter Boyd Woman sobre los primeros pobladores. El estudio de la lista de los pasajeros a India nos proporcionó datos que demuestran que la presencia andaluza en el primer siglo se mantuvo en torno a un 40% y en algunos momentos son muy elocuentes sobre la aportación meridional. La formación del español americano tiene sus características, que son el ceseo, el yeísmo y el debilitamiento de la D. No son exclusivos de América, pero sí son exclusivos de Andalucía. En la obra de Enrique Sureña sobre el español en América se pueden ver observaciones de rasgos comunes y también podemos ver cómo la distribución geográfica está en contra de la teoría andalucista. Además de los ejemplos que utiliza Ureña para hablar sobre el español en América, él utiliza más ejemplos para sustentar su posición, como lo son la pérdida de la G, la pronunciación de la J, la H aspirada y la R contra la doble R velar. En conclusión,
El andalucismo es una propuesta exclusiva que trata sobre el desarrollo de la variante lingüística del español en América, que esto fue desarrollado por Enríquez Ureña, un filólogo, escritor dominicano. Mi nombre es Milady García, yo le vengo a hablar un poco del léxico. El léxico es el conjunto de palabras que conforman un determinado lecto. Por extensión, se denomina así al diccionario que lo recoge. Es extensible a los lenguajes de programación. Es el vocabulario de un idioma o una región, de un diccionario, de una lengua o de un caudal, de modismo y voces de un autor. Se refiere a un grupo de palabras que forman un idioma determinado, conoce o comprende a las personas. Un buen lecto ayuda a las personas a comunicarse entre sí. Tipo de léxico. Léxico activo es el tipo de vocabulario que una vez dicho se logra entender perfectamente. Se utiliza con más frecuencia a la hora de expresarse. Son más usados en el transcribir del lenguaje, en el transmitir del lenguaje. Léxico pasivo. Este vocabulario suele entenderse sin problema una vez escuchado. No se puede utilizar como expresión escrita o oral. Léxico técnico es el que muestra coherencia frente a ciertos oficios, disciplina o área de conocimiento. Ejemplo, el vocabulario de los médicos, de los jurídicos y los científicos, entre otros. Hasta aquí fue mi presentación y gracias. Adoni Morillo, mi matrícula es 160 69 35 y el tema que me tocó para exponer es el elemento de África. Y le voy a estar hablando sobre el elemento de África. Vamos a tratar en este apartado los procesos sociolingüísticos que experimentaron los esclavos africanos. Desde su arribo a América para llegar a los momentos actuales, desde siempre se había observado que en el contacto de dos o más lenguas, algunas ocasiones se producía un tipo de lengua. Lenguas incompletas, que no entendían los inmigrantes. Desde la lengua base surgían por razones comerciales, pero también por migración forzada, como la esclavitud. Si esta expresación para la zona con fuerte densidad de población negra en hispanoamericana describe una pobre aportación africana. A África se le llamaba por su forma de hablar negros bozales. El pidgin o bozal. De seguir en ese mismo proceso, creará un criollo o creol, es decir, ya es la lengua de los hijos de quienes hablan por primera vez el pidgin. Hasta aquí mi posición. Mi nombre es Rosamílica y estaré explicando lo que es la morfosintaxis. La morfosintaxis estudia la categoría gramatical, cuya propiedad son indefinibles por el criterio morfológico y sintético. Algunos autores señalan que el término constituye lo que tradicionalmente se denomina gramatical. En ese sentido, la morfosintaxis está internamente ligada con la morfología y la sintaxis. A su vez, ambas disciplinas guardan una relación con las reglas. Formadas de estructura lingüística. Pero en distintos niveles, en primera instancia, la morfología y el sistema mental de las palabras, también las ramas de la disciplina lingüística estudian
que estudia los componentes de las palabras lingüísticas, estructura, interna y formación. Ya. Por otra parte, la síntesis estudia la forma en la que las palabras se pueden combinar para relacionar, se pueden combinar para formar frases y oraciones. Y también se refiere a la gramatical correcta. La morfosintaxis es el estudio de las palabras, de cómo están funcionando juntas. Mi nombre es Roberto Reyes Sánchez. Hoy yo les voy a hablar de lo que son los dialectos en español en América. ¿Qué son los dialectos del español en América? Los dialectos del español son aquellos que se adquieren con diferentes lenguas o lingüísticas. O sea, el español abarca una área geográfica bastante grande cuando un país es bastante grande. Se va a diferentes lugares para que comprendan mejor. O sea, para dar un ejemplo, ¿cómo es un dialecto? No es que uno sea mejor que el otro, ni que el otro sea mejor que el otro. Ejemplo, España, París, tienen diferentes dialectos. España tiene sabéis. Oye, tío, París tiene una R metida. París, si no me equivoco. El español tiene muchos lugares en América Latina que se habla español, como Bolivia, Colombia, Perú, México del norte, África, también hay lugares que se habla español, que no es África, vamos a ser amazónico, caribeño, puertorriqueño, cubano y República Dominicana, de hecho. En Estados Unidos se habla español y hay diferentes dialectos. ¿Por qué hay diferentes dialectos en Estados Unidos en lugar que se habla español? Porque el español se habla en Estados Unidos. Lo que sucede fue que el español puertorriqueño, que él es el más inmigrante, que es el puertorriqueño, inmigra con el español hacia Estados Unidos. El español amazónico tiene diversas áreas dialectísticas. Porque ya sabemos que el Amazonas es el lugar, o ¿cómo le decimos? Los dos pulmones del mundo. Es una área geográfica bastante grande. Se pega con país, contra país, allí, Colombia, Venezuela, todos los lugares. Algunos países hablan de diferente manera. Ejemplo, República Dominicana. Aquí en República Dominicana, en el este, hablamos el español con un dialecto, yo digo que suave, bastante bien. Somos uno de los mejores, más malos que hay hablando. Pero el español de Cuba y el español dominicano son los mismos españoles que se hablan con el mismo dialecto. Hay algunas diferencias, sí, obvio. Pero en República Dominicana, aquí, República Dominicana, hay diferencia de dialecto. En el norte. El norte es como el Cibao, digo, no estoy mal orientado. Es el Cibao. El cibaeño o la cibaeña tiene un diferente tipo de dialecto. Es casi un dialecto casi igual al de España, pero tienen un diferente tipo de dialecto, porque ellos hablan con la I en medio. Mira ahí.
Entonces, aquí en la República Dominicana a veces hay lugares que no se habla con la I. O sea, ese es el único, yo creo, territorio que se habla con ese tipo de lenguaje o lingüística. El español puertorriqueño, que habla más con la OE, con la A o la R, nunca menciona casi la A. El español peruano, que es en los barrios se habla un tipo de dialecto diferente al que se habla en los lugares centrales. En los barrios se habla un español diferente, como cosas de como aquí, ejemplo, vamos a poner como aquí, estamos en Perú, ¿no? Aquí en los barrios decimos ¿qué es lo que? Aquí vamos a aprender. Ellos tienen otro tipo de vaina. Ellos hablan idioma callejero en los barrios. El idioma callejero es otro idioma que hablan en los pueblos centrales peruanos. El idioma venezolano es casi igual que el peruano. El dialecto centroamericano, que está en eso está Guatemala, está El Salvador, que tienen diferentes tipos de dialectos, hablan de diferentes maneras. Hay palabras que no acentúan, hay palabras que no van, hay palabras que le ponen, hay palabras que le quitan. Hay veces que hay al final de una S, pero ellos le quitan, hay veces que lleva una O, le ponen una A. Son diferentes, esos son los diferentes tipos de dialectos que se comprenden a nivel geográfico, dependiendo de la población, pero ellos le quitan, hay veces que lleva una O, le ponen una A. Son diferentes, esos son los diferentes tipos de dialectos que se comprenden a nivel geográfico, dependiendo del tamaño de la población. Se puede encontrar diferentes tipos de dialectos, lengua o lingüística o hablante. Hasta aquí fue mi posición. Hemos dado nuestra exposición. En conclusión, queríamos que ustedes entendieran y aclararan sus dudas y también pudieran aprender acerca del español de América, sus variedades y otros diferentes puntos. Gracias por su atención. Hasta aquí fue nuestra exposición. Espero que les haya gustado.